Este año es el quinto que me detectaron cáncer de mama, tras una mamografía rutinaria, en una revisión. Los sentimientos y pensamientos fueron muy variados, y la pregunta del millón, ¿por qué a mí? Después llegó como un subidón del mismo nervio que tienes, que te hace fuerte, y vas reaccionando. Luego llega la conformidad y la aceptación de que hay que pasarlo como se pueda. Empiezas a leer y leer cosas que en la vida habías oído. Ganglios arriba, ganglios abajo. Alimentos dañinos, alimentos recomendados, hierbas buenas y otros muchos. La cabeza ya no da para más. Primero llega la operación, sin saber a lo que me enfrentaba. Mastectomía total. Con la ayuda de los médicos que me dijeron que me puedo reconstruir cuando todo estuviera en orden. A fecha de hoy, aún no me lo he hecho. Segundo viene la cita con la oncóloga, cuando me dice que hay que poner quimio. Mi actitud negativa. ¿Y si ya me habían quitado la mama? ¿Para qué más tratamiento? Me mentalicé y no fue necesario ir a la psicóloga. La pérdida de cabello fue mortal. No me veía con pañuelos, ni con gorros, ni nada parecido. Una amiga había pasado por lo mismo. Me animó y me acompañó a Valencia a elegir una peluca. Otra odisea muy fuerte. A pesar de lo que oía por ahí y leía yo misma, pasé el tratamiento con todos los efectos de la quimio, pero leves, y con ayuda de todos los remedios para combatirlos. Después de 5 años, revisión tras revisión, siempre muy asustada, cuando vas a las pruebas te mentalizas y piensas, lo que tenga que ser, será.